Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 4 de julio del 2026. El texto de hoy es Juan 18, versos 39 y 40, versión Reina Valera 1960. La palabra de Dios dice: pero vosotros tenéis la costumbre de que se os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al Rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Esta es la introducción. Aunque este pasaje consta únicamente de 2 versículos, encierra una de las ilustraciones más extraordinarias de toda la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Juan no necesita describir extensamente el acontecimiento. La sencillez de sus palabras permite que el peso espiritual del momento recaiga sobre el contraste entre 2 personas completamente opuestas. Por un lado está Jesucristo, el Hijo eterno de Dios hecho hombre, absolutamente santo, justo, inocente y sin pecado, Dios hecho carne. Pilato mismo ha declarado repetidamente que no encuentra delito alguno en él. Nunca engañó a nadie, nunca pecó contra Dios, nunca hizo daño a su prójimo. Toda su vida fue una perfecta manifestación de la gloria del Padre. Por otro lado está Barrabás. Juan lo identifica brevemente como ladrón, mientras que los otros evangelios añaden que era un preso famoso implicado en una insurrección y homicidio, como lo podemos ver. Mateo 27:16 declara: y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Marcos 15:7 dice que era asesino. Había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Lucas 23:19 dice que era sedicionista. Este había sido echado a la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Era exactamente el tipo de hombre que debía permanecer bajo condenación. Sin embargo, ocurre lo impensable. El culpable queda libre. El inocente permanece condenado. Este intercambio no fue un accidente de la historia ni un simple error judicial. Bajo la soberanía de Dios constituye una figura profundamente significativa de la obra redentora de Cristo. Aunque la verdadera expiación se consumaría en la cruz, este episodio anticipa de manera conmovedora el principio central del Evangelio. El justo ocupando el lugar de los injustos para que los culpables pudieran recibir libertad. Así que aquí vemos la doctrina de la sustitución representada antes de la cruz. Esta es la reflexión. Primero, la Pascua, el escenario perfecto para revelar al verdadero Cordero. Pilato recuerda una costumbre: vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. No es casual que esto suceda durante la Pascua. Siglos antes, en Egipto, Dios había ordenado sacrificar un cordero sin defecto y aplicar su sangre sobre los dinteles de la puerta, como explica Éxodo 12. Cuando el ángel destructor pasara, la sangre sería la señal de que el juicio ya había recaído sobre un sustituto, en este caso el animal sacrificado. Aquella celebración nunca fue un fin en sí misma, apuntaba proféticamente hacia Cristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que moriría en una cruz como sustituto del mundo entero, no solamente de Barrabás. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, proclamó en Juan 1:29: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, precisamente durante la Pascua, el verdadero Cordero de Dios está listo para ofrecerse. Mientras el pueblo piensa en una liberación temporal mediante la costumbre de liberar a un preso, Dios está preparando la liberación eterna mediante el sacrificio de su propio Hijo. Las ceremonias del Antiguo Testamento encuentran aquí uno de sus cumplimientos más gloriosos. En teología entendemos esto como el tipo y el antitipo, la figura y el cumplimiento. 2 hombres completamente diferentes. Segundo punto. Juan presenta un contraste deliberado. Cristo,
¿Cómo se describe? Santo, justo, inocente, obediente al Padre, lleno de gracia y verdad y sin pecado. Barrabás. O bien puedes ponerle tu nombre o el mío. Delincuente, violento, rebelde, culpable, condenado, justamente merecedor de la pena. No podría existir un contraste mayor. Sin embargo, el pueblo elige al culpable. El pecado siempre distorsiona el juicio humano. La multitud prefiere a un hombre violento antes que al príncipe de paz. Prefiere a un revolucionario antes que al verdadero rey. El pueblo prefiere un pecador antes que el santo de Dios. Esto revela la profundidad de la condición caída del corazón humano. Como afirma Romanos 3:10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Cuando el corazón permanece endurecido, incluso la presencia del Hijo de Dios resulta insuficiente para producir fe si la persona persiste en rechazar la luz que ha recibido. El tercer punto es las palabras "no a este", dijeron. Estas tres palabras son profundamente trágicas. No a este. No estaban rechazando simplemente a un maestro. Rechazaban al Mesías prometido. Rechazaban al Salvador. Rechazaban a Dios hecho carne. Rechazaban al único que podía darles vida eterna. Desde el prólogo de este evangelio, Juan ya había anticipado este rechazo, ya que dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El rechazo de Cristo constituye el pecado más grave del ser humano, porque implica despreciar la máxima revelación del amor de Dios. Sin embargo, este rechazo no frustró el propósito divino. Precisamente por medio de ese rechazo, el Señor llevaría a cabo la redención. Los hombres actuaron con maldad. Dios obró con perfecta sabiduría para cumplir su plan redentor. Número 4. Barrabás, una figura de todos nosotros. Aunque la Biblia no desarrolla posteriormente la historia de Barrabás, su liberación ilustra de manera extraordinaria la condición espiritual de toda la humanidad. Nosotros también éramos culpables delante de Dios. La sentencia divina sobre el pecado era justa, muerte y condenación, no solo para Barrabás, sino para toda la raza humana, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. No podíamos liberarnos por nuestros propios méritos, pero Cristo tomó voluntariamente el lugar que nosotros merecíamos. El Nuevo Testamento enseña claramente esta verdad. Romanos 5:8 declara: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también Pedro declara en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Barrabás salió libre porque otro ocupó su lugar en el proceso que conduciría a la cruz. De manera infinitamente más profunda, quienes creen en Cristo reciben el perdón porque Él llevó sobre sí el juicio que merecían nuestros pecados. No significa que Barrabás fuera salvo automáticamente por haber sido liberado de la prisión. La Escritura no afirma tal cosa. La salvación eterna siempre requiere una respuesta personal de fe en el Señor Jesucristo, un nuevo nacimiento. Sin embargo, su liberación histórica constituye una ilustración vívida del principio de la sustitución que alcanza su pleno cumplimiento en la cruz. Número 5. La gracia que el hombre no comprende. Barrabás no hizo nada para ganar su libertad. No presentó defensa, no ofreció méritos, no compensó sus delitos. Simplemente fue puesto en libertad mientras otro continuaba el camino hacia la condena, a la muerte. Así ocurre con la salvación. La gracia no se compra, no se merece, no se alcanza mediante obras. Es un regalo inmerecido de Dios recibido por medio de la fe en Jesucristo. La salvación es gratuita para todo aquel que se arrepiente y cree. Claro, gratuita para nosotros, porque sí tuvo un costo y muy alto, el cual pagó Cristo en la cruz del Calvario. Como dice el Salmo 69:4, he de pagar lo que no robé. Primera de los Corintios 7:23 dice: por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Toda jactancia queda excluida. Toda la gloria pertenece al Salvador. Es por gracia.
Número 6. Cristo permaneció en silencio porque pensaba en nosotros. Resulta conmovedor observar que Jesús no protesta, no exige justicia, no reclama sus derechos, acepta voluntariamente el camino que conduce a la cruz. Su silencio no nace de la debilidad, nace del amor. Isaías 53 declara que Dios le permitió ver el fruto de su aflicción y quedó satisfecho en el verso 11. Ver el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. Mientras Él estaba en esa cruz, Él nos veía a todos nosotros redimidos, sentados en lugares celestiales. Supo que su sacrificio no fue en vano, quedó satisfecho. Él sabe que solo permaneciendo en ese camino hacia la cruz podría consumar la obra de nuestra redención. Cada paso de Cristo hacia el Gólgota es un paso de obediencia al Padre y de amor hacia los pecadores. Vamos a darle una aplicación a todo este pensamiento. Cada creyente puede verse reflejado espiritualmente en Barrabás. No porque hayamos cometido exactamente los mismos delitos, sino porque todos estábamos bajo la condenación del pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Ningún ser humano podía justificarse delante de Dios. Ninguno podía pagar su deuda. Ninguno podía producir su propia salvación. Cristo hizo por nosotros lo que jamás habríamos podido hacer. Él hizo posible lo imposible, nuestra salvación. Esto debe producir en nosotros una profunda humildad, gratitud, adoración y consagración. No hay lugar para el orgullo espiritual. Todo lo que somos, todo lo que tenemos en Cristo es fruto de su gracia, un don inmerecido dado al hombre pecador que se arrepiente. Asimismo, este pasaje nos llama a preguntarnos: ¿a quién estamos escogiendo cada día? Aunque muchos profesan conocer a Cristo, en la práctica pueden preferir los valores de este mundo, sus propios deseos o su autosuficiencia antes que el gobierno del Señor. Cada decisión revela quién ocupa realmente el trono de nuestro corazón. Un cristiano maduro, realmente salvo y que ha crecido en la fe, se somete al señorío de Cristo. El señorío de Cristo es la parte importante de la vida cristiana. Vivamos agradecidos, conscientes de que nuestra libertad espiritual tuvo un precio infinito, la entrega voluntaria de Cristo. Vive a sus pies agradecido. Consagra tu vida a la gloria del Señor. Esta es la exhortación. La multitud gritó: no a este, sino a Barrabás. Hoy esa misma decisión sigue planteándose delante de cada ser humano. No podemos permanecer neutrales respecto a Jesucristo. Él demanda una respuesta. Si ya has confiado en Él como tu Señor y Salvador, recuerda diariamente el precio de tu redención. Vive con gratitud, con santidad, con obediencia. Consagra tu vida al Señor. Vive a sus pies. Toma la buena parte, la cual no te será quitada. No regreses a las cadenas del pecado del cual Cristo te ha libertado. Y si aún no has puesto tu fe en el Salvador, no imites a aquella multitud. No rechaces al único que puede perdonar tus pecados y reconciliarte con Dios. El mismo Cristo que fue rechazado por los hombres abrió mediante su muerte y resurrección el camino de la salvación para todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Escucha estas palabras. La cruz demuestra simultáneamente la gravedad del pecado, pero también la inmensidad del amor de Dios. Nadie está demasiado perdido para ser alcanzado por la gracia de Cristo cuando acude a Él con un corazón arrepentido y lleno de fe en el sacrificio de Cristo. Recuerda, lee la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos. Rey mío y Dios mío, mi Padre Celestial, te damos gracias porque en tu infinita sabiduría preparaste el camino de nuestra redención por medio de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Al contemplar el contraste entre Barrabás y Jesucristo, Padre, reconocemos que nosotros éramos los culpables y que Él es el justo perfecto que voluntariamente siguió el camino hacia la cruz. Esa obediencia trajo salvación. Señor Jesucristo, te adoramos porque no buscaste librarte del sufrimiento, sino que permaneciste firme para cumplir la voluntad del Padre. Gracias porque aceptaste llevar el castigo que nosotros merecíamos y porque mediante tu muerte y tu gloriosa resurrección abriste el camino del perdón, de la reconciliación y de la vida eterna para todos los que creemos en ti. Confesamos que muchas veces hemos olvidado el precio de nuestra salvación y hemos vivido como si tu gracia fuera algo común. Perdónanos por nuestra indiferencia,
por nuestra falta de gratitud y por las ocasiones en que hemos permitido que otros intereses ocupen el lugar que solo tú mereces en nuestro corazón. Ayúdanos a vivir cada día recordando que fuimos comprados por un precio infinito. Que esta verdad transforme nuestra manera de pensar, hablar y actuar. Haznos humildes, obedientes y llenos de amor por ti y por las personas que aún necesitan escuchar el Evangelio. Te rogamos también por quienes todavía no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Que tu Espíritu Santo abra sus ojos para comprender la grandeza del sacrificio del Cordero de Dios y los conduzca al arrepentimiento y a la fe. Que ninguno rechace al Salvador como lo hizo aquella multitud, sino que muchos le reciban con gozo y experimenten el perdón de los pecados y la vida eterna. Esperamos con esperanza el día en que veremos a el mismo Cristo que fue despreciado y condenado regresar en gloria, majestad y poder para reinar con justicia para siempre aquí en la tierra y por la eternidad en el cielo, Señor. Hasta entonces, concédenos permanecer fieles, proclamando con nuestras palabras y con nuestra vida que Jesucristo es el único Señor, Dios y Salvador. Te lo ruego, Padre, en el nombre precioso y santo de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.